Buen día a todos, estamos en el día 21 de nuestro estudio, anunciando el testimonio de Dios, y estamos en el cuarto punto, que es qué elementos constituyen el testimonio de Dios, y estamos viendo que un elemento que lo constituye es la obra del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estudiar el versículo número 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2, que dice: lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La obra del Espíritu Santo es enseñar a los creyentes la palabra espiritual. Esa es la obra que ha hecho el Espíritu Santo desde los apóstoles, y esa es la obra que el Espíritu Santo sigue haciendo con todos aquellos que creemos que esta es la palabra de Dios, enseñándonos las cosas espirituales que vienen en estas santas palabras, en este santo libro. De eso se encarga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien es el encargado de enseñar todo lo referente a la palabra espiritual. Dice el Evangelio de Juan, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo les da la enseñanza a los apóstoles de que el Espíritu Santo es quien iba a enseñar todas las cosas, porque el Espíritu Santo es el que se ha encargado de inspirar la palabra de Dios. Él fue el que se encargó de estar con los escritores bíblicos para inspirar la Escritura. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19 y el versículo 20, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, el versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los escritores bíblicos hablaron o escribieron o dejaron la palabra escrita de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo, llevados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en su mente, el Espíritu Santo estuvo en sus manos para que escribieran la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de los apóstoles, enseñarles lo que dijo el Señor Jesucristo, todas las cosas que Él les había dicho, para dejárnoslas a nosotros escritas, y también nosotros con la ayuda del Espíritu Santo entender, comprender, que Él nos enseña estas palabras espirituales, acomodando lo espiritual en lo espiritual, es decir, explicando cosas espirituales con palabras espirituales. Es lo que trata de decir el apóstol Pablo cuando dice aquí: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a espiritual, explicando cosas espirituales con palabras espirituales. Y esa ha sido la labor del Espíritu Santo, o esa fue la labor del Espíritu Santo con los escritores sagrados, con los escritores que dejaron la palabra escrita. Y luego también otra cosa es, para que el creyente pueda interpretar la palabra de Dios, es necesario el Espíritu Santo. Dice el versículo 20 de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Porque es un versículo mal entendido, mal aplicado, mal enseñado completamente. Este versículo, algunos piensan que solamente es un grupo selecto quien puede interpretar la Escritura. Es algo equivocado. Todos podemos interpretar la Escritura. Lo único que necesitamos es el Espíritu Santo para poder interpretar la Escritura. Lo que significa este versículo cuando dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que ninguna escritura de la profecía es de mente humana, que no hay ninguna idea de un ser humano cuando se ha dejado escrita la palabra de Dios. No significa que para interpretar la palabra solamente Dios ha dejado a un grupo selecto de personas para que a través de ellos la puedan interpretar. Eso no significa la Escritura. Eso no significa este versículo.
Este versículo significa que en toda la escritura no hay mente humana, no hay idea humana, no es de interpretación privada, no es de entendimiento privado, no es que de hecho muchos escritores escribieron sin entender lo que estaban escribiendo, solamente lo escribieron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirlo, pero no lo entendían. No lo podían comprender porque son cosas espirituales, pero como fueron llevados por el Espíritu Santo, de esa manera lo escribieron. Pero cuando dice la escritura es de interpretación privada, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, significa esto, que no hay mente humana, que no hay idea humana, que no hay nada humano dentro de esta escritura. Lo que hay humano es cómo la entienden las personas en la actualidad. Cada quien entiende la escritura de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que quieren ganar en la escritura. Lo único que nosotros queremos que entiendas es la verdad solamente. Nosotros no queremos tener edificios llenos de gente de una forma equivocada. Nosotros no queremos que comprendan la vida de una forma equivocada. No queremos ganarle a nadie. Nosotros no queremos ganarle a ninguna religión. Nosotros no competimos con nadie. Nosotros no estamos anunciando o viendo a ver quién gana. De eso no es lo que hacemos nosotros. En la Iglesia de Cristo lo único que hacemos es anunciar la verdad que está plasmada en la palabra de Dios, y que cada persona que escuche pueda comprender, pueda analizar, pueda discernir esa verdad anunciada por Dios a través de todos sus servidores, y que tomen las decisiones que quieran. Pero no estamos compitiendo, no estamos, tampoco estamos ofendiendo a nadie, ni es nuestra idea ofender a nadie, ni a la ideología de nadie, ni al pensamiento de nadie. Lo único que hacemos es anunciar la verdad, esa verdad de Dios, esa verdad por la cual el Señor Jesucristo fue crucificada, esa verdad por la cual los apóstoles murieron de una forma tormentosa, de una forma trágica, de una forma horrible, de una forma fea, por anunciar la verdad. Esa es la misma verdad que anunciamos nosotros, y esa es la verdad que nos enseña esta palabra cuando dice, entendiendo esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Nada humano está escrito en esta palabra. Todo es del Espíritu, acomodando lo espiritual en lo espiritual, y todos podemos tener el Espíritu Santo, es decir, todos podemos comprender la escritura. Mira, dice Lucas capítulo 11, versículo 13, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Todos pueden tener el Espíritu Santo, o todos podemos tener el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Pedírselo al Padre Eterno, al Padre Celestial, y Él nos va a indicar a través de su palabra, de su escritura, los pasos, los lineamientos que debemos hacer para recibir el Espíritu Santo, que ya lo hemos dicho. Primero hay que creer que ese es el libro de Dios, primero hay que creer, luego hay que arrepentirse, luego hay que bautizarse, luego recibes el perdón de pecados y luego recibes el Espíritu Santo. Y cuando recibes el Espíritu Santo empiezas a interpretar la escritura de una manera más profunda. No significa que una persona que no tiene el Espíritu Santo no pueda entender la Biblia. Dios nos hizo con la capacidad mental para poder entender la Biblia de una manera superficial, de una manera que nos pueda conducir a Él en el camino de la verdad. De esa manera nos ha hecho Dios a todos los seres humanos. Todos podemos entender la Escritura de modo tal que sepamos quién es Dios, que cuál es el camino de Dios, que quién es Jesucristo, qué es lo que tenemos que hacer para llegar a Él. De esa manera sí podemos entenderla todos, ya para escribirla como los escritores, la inspiración del Espíritu Santo, para entender misterios, para interpretarla de una manera mucho más profunda, sí se requiere el Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo trabaja antes de que la persona sea creyente. El Espíritu Santo está en el mundo ayudando a las personas que tengan un interés real de comprender la verdad. Los va a ayudar aún antes de que muere con ellos, porque todos los seres humanos Dios nos ha hecho con una mente, con un raciocinio capaz de entender de una manera superficial la palabra, de modo que con ese entendimiento podamos llegar hacia Él, a su presencia, y estar en la verdad, estar en el camino correcto. Todo depende de cómo leamos la Escritura. Mira, dice Lucas en el capítulo 10, en el versículo 26, en el versículo 25 dice, he aquí un intérprete de la ley, Lucas 10, 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle,
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Estamos hablando de un intérprete de la ley, de alguien que estaba metido, que toda su vida estaba viendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, todo lo que ya estaba escrito, porque la Biblia ya estaba escrito hasta el Antiguo Testamento cuando vino el Señor Jesús. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un intérprete de la ley aún no sabía lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, porque le dice el Señor Jesucristo de esta manera. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esas palabras del Señor Jesucristo tienen que entrar a nuestra mente. ¿Cómo leemos la Escritura? ¿Cómo leemos la palabra de Dios? Depende de cómo leamos la palabra de Dios, cómo la vamos a entender para poder estar ante su presencia. Si leemos la palabra de Dios teniendo enseñanza humana, ya nos equivocamos. Pero si leemos la palabra de Dios tratando de buscar la verdad, la vamos a encontrar. Todo depende de cómo leamos. Si queremos encontrar errores bíblicos, los vamos a encontrar. Y no porque estén aquí, sino porque nuestra mentalidad está con eso de que hay errores. Y Dios es esto, y Dios es lo otro, y Dios es aquello. Y tal vez podamos encontrarlos porque nuestra mente nos va a llevar a ello. Pero si leemos la Escritura con la intención de sacarle un provecho para nuestra vida, con la intención de encontrar la verdad, con la intención de no ser llevado de un lado para otro, con la intención de no escuchar al hombre, de lo que te dice el hombre, sino con la intención de escuchar directamente a Dios, pedirle a Dios, antes de leer la Escritura es necesario pedirle a Dios su ayuda, pedirle a Dios que te acompañe, pedirle al Espíritu Santo que sea contigo para que puedas entender cómo lees la palabra de Dios. ¿Quieres buscar versículos para atacar a alguien? ¿Quieres buscar versículos para defender tu doctrina? De esa manera no lo vas a poder entender. Lo primero que vas a poder entender es de que cuando tú leas la Biblia, busca la verdad, busca el camino, busca a Jesús, busca cómo agradar a Dios. No busques cómo agradarte a ti, no busques cómo agradar tu doctrina, no busques cómo agradar tu religión, no busques cómo defender a tu pastor, a tu líder, a la persona que te enseña la Escritura. Busca cómo agradar a Dios. Cuando leas la Escritura, busca cómo agradar a Dios y Dios te va a dar el entendimiento. Pero una cosa tienes que hacer, tienes que leer la palabra de Dios. Dice Efesios, fíjate, Efesios en el capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 4, dice la Escritura así: si no pudiésemos, o si Dios no nos hubiera dado capacidad para entender la Escritura a través de la lectura, solamente pidiéndole la ayuda a Él, no estaría este versículo. Dice la carta de Pablo a los Efesios capítulo 3, versículo 4. Versículo 3 y 4, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Leyendo la palabra de Dios. La clave de todo está en leer la palabra de Dios. Ponte a leer la palabra de Dios, pero ¿cómo la vas a leer? Queriendo encontrar la verdad solamente. Olvídate de doctrina humana, olvídate de ideas humanas, olvídate de formación humana. Busca solamente la verdad de Dios y Dios te va a ayudar a poder comprender su santo libro si es que realmente te amas. Si amas tu alma, vas a querer estar ante la presencia de Dios por toda la eternidad. Dios te bendiga.